¿Cómo vio la sesión en general y este detalle en particular que realmente invalidaría la sesión en caso de confirmarse, claro, ¿no? Sí, en realidad el episodio de la senadora es parte de una tragedia, no es solo la senadora y la posible compra de un voto, es parte de un escenario, realmente un escenario que yo no estoy seguro que haya conciencia de la gravedad, Uh-huh. es mi sensación. Me parece que la conciencia de la gravedad la tienen las víctimas, o sea, la gente que sufre, quien no recibe un medicamento o quien no tiene para comer, y también lo saben los que generan todo eso, que son los crápulas que están gobernando. Uh-huh. Pero entre esos sí. dos... ¿Cómo? No digo, no lo interrumpí, pero siga usted, por favor. No, decía que entre esos dos sectores, las víctimas y los victimarios, hay un universo que insisto, difícilmente tenga conciencia de la dimensión, porque si no se hubiera actuado de otra manera. El caso de la senadora es un ejemplo, es uno más de los ejemplos. Si hay indicios que permiten pensar que hubo realmente para llegar a ese voto, que no es el único por otra parte, Uh-huh. debería haber habido mínimamente un planteo, que no lo hubo. Bueno, en la sesión... Convengamos que hacer un comentario desde una banca no significa hacer un planteo. Bueno, no sé si es comentario, Correcto. pero algunos senadores o senadoras pidieron que se abstenga como mínimo, cosa que no Linares, sucedió. uno de ellos. Sí. No, pero volvemos entonces, un pedido de abstención es muy loable porque tiene que ver con ir tomando conciencia de la gravedad, pero no tiene consecuencia jurídica ni legal. Insisto. ¿Qué es lo que puede hacerse desde el plano legal ante esta situación? Porque, bueno, como estamos hablando de investigaciones, hay indicios que podría haber cambiado el voto por esa embajada, pero esto se puede confirmar, digamos, o quedará en la sospecha o en las presunciones, más allá que también hay otros dos senadores no tan notorios los casos, pero que sí han cambiado algunas cuestiones, tal vez no personales como esta, como Kressler, por su voto. No, bueno, en el caso de la senadora hay una denuncia penal en el Fuero Federal, ¿eh? Ya está hecha la denuncia. Por supuesto. Uh-huh. Hay una denuncia penal que la hizo un abogado que se llama Federico Parvuolo. Por lo tanto, no es solo un comentario para hacer, es un comentario, bienvenido sea, pero que tiene que ir acompañado de un poquito de creatividad para frenar esto. Al fascismo no se lo frena con comentarios. Uh-huh. Que insisto, son muy loables y yo estoy contento, me parece muy bien de que haya legisladores que lo planteen, pero eso no lleva a cambio alguno, lleva solamente a una propuesta. Acá estamos hablando, por ejemplo, que si hay una denuncia penal en el Fuero Federal, bueno, se podría haber tomado eso como argumento para hacer un desarrollo muy concreto de parte de toda la oposición. Convengamos que la mitad de los votos son contrarios a este género de ley base, o sea que hay un caudal suficiente de presencia, pero eso no se hizo. Eso es lo que a mí personalmente me parece muy triste. ¿Usted cree que se podría haber frenado la sesión con un planteo en firme a partir de esta denuncia penal que yo particularmente desconocía? Quiero hacerme a culpa, ¿no? No, se debería haber hecho. Uh-huh. No es que se podría. Se pueden hacer muchas cosas, pero si yo estoy sentado en una banca y estoy sospechando que uno de mis colegas está vendiendo o ha vendido su voto, yo no lo puedo convalidar con una simple protesta. Tengo que hacer un planteo. En este caso, esa denuncia que está hecha me parece más que buen ejemplo de cómo se podría haber frenado a partir de ahí. En todo caso, decir, bueno, esperen un cachito porque yo no voy a convalidar esto. Esperemos que se investigue, se pospone la sesión. No lo sé, no es mi tarea de establecer alguna hipótesis de trabajo. Esto es una estrategia política que, insisto, no le cabe a ustedes ni a mí. Doctor, más allá de que se pueda realizar ahora posterior esta denuncia penal contra la legisladora, ¿en el marco político existe la figura de juicio contra los legisladores? Por supuesto.
está previsto, tanto en diputados como en senadores, está previsto lo que sería el mal desempeño, que si yo no me equivoco se llama inhabilidad moral, y el ejemplo también, el ejemplo más claro en ese sentido es el entonces diputado Javier Milei, hoy presidente de la Nación, que venía en su actividad de diputados insultando a los propios colegas y denostando al Estado y al propio Congreso de la Nación, y no hubo un solo diputado o diputada que le pidiera su desafuero y su expulsión precisamente por inhabilidad moral. Un hombre que dice que se pueden vender niños, ¿ustedes creen que tiene habilidad moral para ser diputado? Y esto lo estoy diciendo previo a ser presidente. Sí, claro. Y si se hubieran hecho las cosas bien, él no hubiera llegado a ser presidente, por lo menos en mi punto de vista. Doctor, Le ha permitido como diputado lo que hizo y ahora se le está permitiendo como presidente. Insisto, valoro muchísimo que los legisladores hagan público esto desde sus bancas y lo digan. Algunos lo han dicho anoche y eso es bueno. Lo que estoy diciendo es que eso no alcanza para frenar al fascista que está gobernando. Doctor, la última en parte, volviendo a la legisladora en cuestión, muchos en la previa compararon este caso con la famosa Banelco de aquel 2001. Para usted, como jurista, ¿tiene relación, tiene metodología similar? No, esto es mucho más claro, porque en aquel caso era un comentario a partir de alguien que dijo sobre la Banelco. Y usted, que es más memorioso, porque estábamos ahí fuera del micrófono diciendo si esto de Banelco se conoció después de la aprobación o también se hablaba antes de la aprobación, como este caso. Realmente no lo recuerdo porque fue hace mucho, claro, no recuerdo si fue antes o después. Lo que pasa es que, insisto, en este caso los elementos que están a la vista son la simultaneidad con que se produjo la presencia de ese pliego de la comunicación del gobierno nacional, ¿no? Resiste análisis, como mínimo para frenar esto, Estoy hablando, hay que frenarlo. No es necesaria ni una investigación al respecto. Es muy burdo. Y bueno, vamos a recordar que por este hecho de la Banelco, con Flamarique como ministro de Trabajo, renunció el entonces vicepresidente, ¿no? Carlos Álvarez. Última... pero perdón, sí. Desde aquel momento hasta hoy ha habido muchísima agua bajo el puente, pero un agujero cultural muy fuerte, que ya no es una batalla, es una masacre cultural esto. Esto es lo que hace que con tanta naturalidad la mitad del Congreso de la Nación esté diciendo las barbaridades que dicen desde su banca, defendiendo, por ejemplo, anoche, una ley que le va a abrir la puerta a las organizaciones más graves de la criminalidad internacional. Estamos hablando del RIGI, que abre la posibilidad de grupos de traficantes de drogas internacionales, que se le permitiría venir a blanquear centenares de millones de dólares. No es una cuestión menor, es una tragedia. ¿Cómo tomó el entredicho entre Victoria Villarruel y Guado de Pedro, ¿no? Esta frase también muy hiriente: no me haga entrar en su historia personal. A ver, Victoria Villarruel forma parte del escenario que estamos conversando. Es una persona cuyas convicciones y sus expresiones públicas son incompatibles con la democracia. Y la democracia tiene resortes para evitar que hoy estemos hablando de esto, y que ella haya estado en esa banca, desde ese lugar, no banca, sino desde esa presidencia del Senado, diciendo las cosas que dijo. No sé si está claro lo que quiero decir. Clarísimo. Hay que analizar los procesos para evitar las cuestiones más graves. Había un funcionario de Naciones Unidas hace años, decía que es una frase muy conocida de que los discursos de odio preceden los actos de odio. Nosotros estamos hartos de los discursos de odio, y si no se toman las medidas van a multiplicarse los actos de odio. No lo permitamos, por favor. Doctor Carlos Rosansky, como siempre, muchas gracias por este contacto, esta entrevista con ABC.